En el último año, múltiples ONGs publican datos escalofriantes de la situación económica de las familias en España. Más de un cuarto de la población parece situarse en condiciones de pobreza, bien sea por falta de ingresos, bien sea porque el trabajo ni siquiera permite pagar su dinero, bien sea por situaciones de pobreza energética por no pagar las facturas. Parece que es un fenómeno nuevo y, sin embargo, ya en 2010 se hablaba de millones de personas de pobreza estructural en este país. Hoy, en Distrito Federal, analizamos si es tan nueva la pobreza que vivimos, si tiene salida o si nos conducen a una sociedad en vías al subdesarrollo. Empezamos. Cuando hablamos de exclusión social, no podemos olvidarnos de los niños y las niñas que viven en España en situación de pobreza. Dice UNICEF que viven así un 2,3 millones de personas. Un 27% además está en riesgo inminente de entrar a formar parte de esa tasa y un 23% de los niños sufren fracaso escolar. Solamente en Madrid, en el primer semestre del año, se han ejecutado 21 desahucios al día. ¿Pero cómo afectan estos desalojos forzosos a los derechos de la infancia? No lo sabemos porque no existen estudios oficiales que nos pongan esos datos sobre la mesa. Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y la Asociación Enclave se han unido para trabajar en ello. Buenas tardes, Marga, Marta. Hola. Encantada de estar aquí con vosotras. Es la primera vez que especialistas en derechos de la infancia y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se unen para trabajar a favor de una información que hasta ahora no se está dando, que es cómo afectan los desahucios a los niños, ¿no? Contadme, por favor, cómo surge esta idea y con qué necesidad. Así es, en principio, hasta donde tenemos conocimiento, desde luego, por parte de las autoridades no se están recogiendo estadísticas oficiales de los desahucios que se están ejecutando. Recientemente se han empezado a recoger algunas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, del Banco de España y de los registradores de la propiedad, pero lo que observábamos es que en un contexto en el que España tiene el segundo puesto en pobreza infantil en la Unión Europea, en fracaso escolar, en fin, tenemos una serie de ranking que no son como para sacar pecho precisamente, lo que nos preguntábamos es ¿qué rostro cobraba esta situación si uníamos esas situaciones de pobreza con las familias que se veían sometidas a una situación de desahucio? Y entonces la idea es llevar a cabo un estudio a partir de las personas que están viniendo a pedir ayuda a las oficinas de la PA y tratar de identificar cuáles están siendo los derechos más vulnerados para los niños y para las niñas en las familias que están en esta situación. Básicamente. Me imagino, Marga, que aunque sea un estudio que todavía tiene que desarrollarse y que llevará un tiempo, ya podéis dar algunas conclusiones por la percepción que tienes cuando las familias vienen a pedirte ayuda, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos analizando los datos del año 2013 y el 2014, de todas aquellas familias que vienen a reclamar un apoyo para resolver sus problemas en cuanto a vivienda. Estamos detectando que el 80% de las familias tienen niños y niñas a su cargo y que de este 80% tan solo el 20% de esas familias tienen niños menores de 3 años. ¿Por qué recalco esto de los menores de 3 años y ese 20%? Con la famosa ley de Guindos, la 1/2013 de 16 de mayo, sobre protección a deudores de ejecuciones hipotecarias, ahí se dice literalmente que tienen protección los menores de 3 años. ¿Pero qué pasa con los de 3 a 18? Nada. No los protege. Y vemos que es un 80% de esas familias las que están desprotegidas. Y además, no solamente vemos también que entre el año 2013 y 2014, es decir, antes de que saliera la ley y aún después, las cifras siguen siendo las mismas, 80-20. Si a eso le añadimos
porque claro, el problema de vivienda no solamente se limita a la ejecución hipotecaria, ¿no? Aquellas familias que se endeudaron, no. Hay otro tipo de familias, como son las que en su día pidieron vivienda de protección oficial, vivienda pública, debido a sus escasos recursos. Ya eran familias en riesgo de exclusión social desde hace mucho tiempo, que ahora, con la venta de la vivienda pública a fondos de inversión, pues los están desalojando. Y ahí nos volvemos a encontrar el mismo dato. El 80% de las familias tienen hijos menores a su cargo, menores de 3 años, el 20%, y nuevamente el 80% de esas familias con niños y niñas mayores de 3. Marta, las administraciones entonces no responden los derechos de los niños comprendidos entre 3 y 18 años. ¿Existe entonces un vacío? Claro, en este caso concreto lo que está ocurriendo es que todo el grupo de población que está viéndose a una situación de estrés de estas características, que tienen niños y niñas entre 3 y 18 años, como muy bien decía Marga, el 80% del 80% que están viniendo, si estamos hablando de un dato que no es nada despreciable, encuentran una grave carencia en términos de la respuesta que debería de dar los garantes de los derechos de estos niños y niñas, ¿no? Por poner un ejemplo que pueda graficar la situación en la que se puedan encontrar estas familias. Recientemente, la Facultad de Psicología de Granada, junto con Stop Desahucios de Granada, han hecho un estudio poniendo de relieve cuál es la situación en materia de salud mental de estas familias, ¿no? El 82% de estas familias sufren depresión severa. Entre el 40 y el 50% tienen un grave riesgo de encontrarse en una posibilidad de cometer algún suicidio. El 53% de las familias desahuciadas acuden a urgencias hospitalarias versus el 23% de las familias no desahuciadas. Lo que quiero poner de relieve con estos datos es: no conocemos cómo están viviendo al detalle los niños y niñas que se ven sometidos a una situación tan estresante como es que te desalojan de tu vivienda. Eso implica, en muchos casos, reubicación de barrio porque te acudes a otras familias y, por lo tanto, reubicación de escuela, en un país en el que no nos olvidemos que España es el segundo país de Europa con la tasa de fracaso escolar más alta. Entonces, si a esto le unimos estas situaciones, lo que queremos es conocer en detalle cómo están viviendo estos niños y niñas para poner de relieve no solo la situación, sino para exigir esa atención adecuada de alguna manera. Parece obvio preguntar esto, pero ¿por qué existe este silencio? ¿Por qué hasta ahora, con el drama que suponen los desahucios y que además llevamos viviendo desde hace muchos años atrás, no se ha dicho nada sobre este tema en concreto? Bueno, si partimos de la base de que ya el Ministerio de Economía nos dice que no hay desahucios, pues ya se sobreentiende cuál es la razón de que esto se esté obviando. Si no hay desahucios, no hay ni vulneración de derechos humanos, ni para mayores, ni para pequeños. O sea, se está cerrando los ojos mirando hacia otro lado. Sin embargo, España debería dar cuentas también a Europa y debería seguir cumpliendo con las responsabilidades que conlleva firmar ciertos acuerdos y firmar ciertos tratados. Precisamente por eso lanzabais el 20 de noviembre este estudio, ¿no? ¿Lo hace o no lo hace? Bueno, la respuesta es relativa, porque en el último informe que el Comité de Derechos de la Infancia de Ginebra le ha observado al Estado español, que es un informe de obligado cumplimiento, en su recomendación número 18, lo que viene a decir es que la mayor parte de los datos sobre la situación de los derechos de la infancia en España, y cuando digo la situación tiene que ver con todos los derechos que están reconocidos en el conjunto del articulado, es un tema que ha salido en el anterior informe, pero ha salido en anteriores. Los datos están fragmentados, por lo tanto, si tú quieres acercarte a analizar cualquier situación, tienes que beber de diferentes fuentes. No todas las fuentes a veces tienen el mismo criterio metodológico, por lo tanto, son datos que hay que, digamos, que utilizar con cierta cautela. A veces están fragmentados, pero es que a veces ni siquiera existen. Entonces,
hay estadísticas oficiales que se tendrían que estar recogiendo, que no se recogen, yo creo que en buena medida porque el rostro que ofrecerían de la situación en la que estamos, en fin, la imagen es un espejo realmente deformante, ¿no? Y ante esto, con este estudio, ¿qué queréis exigir? ¿Cuáles son las exigencias más directas? Que me imagino que eso ya sí lo tenéis medianamente claro, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a exigir realmente es la paralización inmediata de los desahucios, sobre todo en aquellas familias en las que haya niños, niñas y adolescentes. No se les puede estar sometiendo constantemente a esta violación sistemática, o sea, porque además no solamente se les desahucia una vez, es que hay muchísimos casos que vienen familias que llevan por el cuarto, el quinto desahucio. Entonces, estar sometiendo a estos niños y niñas a semejante violencia me parece inaudito. Hay que pararlo, por lo menos hasta que el país recupere, ¿no? Se recupere. Marga, ha dado Marta unas pinceladas, pero sí me gustaría saber qué consecuencias psicológicas notáis en el desarrollo de la infancia cuando se encuentran con situaciones como esta que acabas de decir, 4 o 5 desahucios. Bueno, pues los niños realmente y las niñas lo que tienen, sobre todo detectamos, es una ansiedad tremenda, mucho miedo. La mayoría de ellos, claro, lo traducen en terrores nocturnos. Trastornos del sueño. Empiezan a hacerse pis otra vez, por ejemplo, a no controlar esfínteres. El fracaso escolar es importantísimo, los cambios de conducta, de comportamiento dentro de la escuela, hasta el punto de que muchos profesores pues, nos comentan, a nosotros, los padres, a nosotros nos comentan que los profesores se ponen en contacto con ellos cuando ven estos cambios pensando que hay violencia de género dentro de las familias. Y no es violencia de género, es otro tipo de violencia muchísimo más grave, porque es la violencia del propio Estado, ¿no?, contra la población. A veces, si no tienes esos datos, tu capacidad de incidencia es menor. Entonces, bueno, yo creo que es una manera también de poner de relieve que a veces desde las organizaciones de la sociedad civil se están llevando a cabo labores que debería hacer quienes tienen la obligación de hacer cumplir esos derechos. También nos gustaría que en todos estos procesos interviniese la Fiscalía del Menor, porque es que vemos que no interviene, está desaparecida, que los servicios sociales también hicieran su trabajo. La pregunta es obligada ahora, Marga, ¿qué son las cosas que están incumpliendo? Todas, o sea, es que no hay visibilidad, es como si no existieran, los niños y las niñas no existen. Bueno, hemos visto de primera mano lo que pasa en Madrid, lo que está haciendo la gente para intentar protegerse de esta situación. Vamos a analizarlo un poco en profundidad. Luis Mariano García, que eres trabajador social y profesor en la Complutense de Trabajo Social. Cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que situaciones de exclusión que han padecido las personas han existido siempre. La gran diferencia en este momento es que el número de personas en situación de exclusión ha aumentado y sobre todo que ha afectado a la clase media que hasta ahora se encontraba en una situación cómoda gracias al desarrollo del estado de bienestar. Después de la transición después del franquismo y la transición española, teníamos muchos problemas sociales, pero teníamos una sociedad civil muy importante. Las asociaciones de vecinos se encargaban de atender a los problemas que no eran individuales, sino que eran colectivos. El estado de bienestar en los años 80 y 90 hace desaparecer los problemas colectivos y los convierte en problemas individuales, de tal manera que la sociedad civil se va desmontando y va desapareciendo, puesto que el Estado, a través del pequeño desarrollo del bienestar, del estado de bienestar, cubre esas parcelas individuales. Cuando el Estado desaparece, como ha ocurrido en este momento, encontramos que no hay sociedad civil, el Estado está desaparecido y las personas caen al abismo porque no tienen el colchón que en un primer momento la sociedad civil había montado y luego después el Estado a través de su estado de bienestar. En este momento hay un problema económico generado por una situación de falta de trabajo que está llevando a un problema de exclusión social y también a un problema
de exclusión familiar y personal. Por tanto, el problema de la pobreza es un problema global, en conjunto, que afecta a la persona en las distintas parcelas de su vida, individual, social y económica. Teresa Cabero, responsable de Oxfam, de estudios de Oxfam. Sois parte de las ONGs que habéis mantenido ese trabajo cotidiano con personas de exclusión y que dais la voz de alarma, a pesar de que se desacredita lo que decís y que se le quita hierro desde los diferentes gobiernos, pero dais la voz de alarma de lo que nosotros vemos es una cosa muy grave. ¿Cómo están los datos? Sí, además nosotros, para incidir sobre cómo lo presentas, tomamos la decisión específica de reaccionar frente al aumento de la pobreza y la desigualdad en España. Oxfam Intermón no tiene un trabajo directo en España con personas directamente afectadas, sí lo tenemos en muchos países en desarrollo. Y sin embargo, hace 3 años, a la vista del aumento de las situaciones de pobreza y de injusticia social en España, decidimos que no podíamos permanecer callados ante lo que estaba pasando, con lo cual lo denunciábamos y además traíamos nuestra experiencia desde países en desarrollo sobre el análisis y posibles soluciones. Sobre los datos, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros hicimos un análisis en el año 2012 en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, que no son nuestros, son los datos oficiales que salen. Y lo más interesante es que España llega a la crisis económica con un problema de pobreza estructural muy fuerte. Es decir, en el año 2007-2008 en España ya había más de 10,5 millones de personas viviendo en situación de pobreza y exclusión. Y lo que ocurre con la llegada de la crisis y con los recortes que se han adoptado para hacer frente a la crisis aparentemente, bueno, pues esa bolsa de pobreza estructural crece y además se empobrece más. La pobreza es una medida relativa respecto al nivel de ingreso general de la sociedad. Uno de los indicadores precisamente se fija en aquellos hogares cuyo ingreso es inferior al 60% del ingreso medio en el Estado. Con lo cual, a medida que la población en general se empobrece, porque hay una congelación salarial, porque hay salarios que bajan, como han bajado, por ejemplo, en el sector público, la población se empobrece, con lo cual los que eran pobres son más pobres todavía, hay una incidencia mayor de la pobreza, una profundidad mayor de la pobreza, y son más porque hay personas que por la destrucción del empleo fundamentalmente caen en esa situación de pobreza. Con lo cual nos encontramos esa situación de partida, pero es que en el año 2012 estábamos ya en 12,700,000 personas viviendo en situación de pobreza y exclusión social, cerca de los 13 millones según los últimos datos que ha hecho públicos Caritas Foessa hace algunas semanas. Por tanto, en aumento permanente. En aumento permanente, un aumento que da un ratio aproximadamente, no es directo porque es de hecho un aumento exponencial, pero aproximadamente de 500,000 de personas que caen en situación de pobreza anualmente en España. Es un ratio sobre el que nosotros levantábamos las alertas justamente para decir que si seguimos por esa deriva, es decir, si seguimos aplicando políticas de recortes en política pública sin atender a las necesidades específicas de estas personas, es muy posible que vayamos camino de convertirnos en una sociedad dual como las que hemos visto en muchos países en desarrollo durante muchos años. Javier Baeza, cura de Entrevías, en primera línea desde hace años de la situación de los barrios obreros de Madrid. Ese retrato que ha hecho Luis, ¿no?, de cómo se descompone la sociedad civil, de cómo luego se descompone el Estado y de cómo no se vuelve a interpretar que el problema individual es un problema colectivo y por tanto político y de intervención, eso se está dando la vuelta, lo veis, lo vivís. En realidad lo que vosotros vivís ahora mismo es gente desesperada pidiendo soluciones individuales. Lo que vivimos, por un lado, vamos, lógicamente, ¿no?, es poner rostro a lo que los compañeros han analizado, ¿no? Lo que yo estoy viviendo es, por un lado, un agravamiento grande de la gente que lleva toda su puñetera vida en crisis. Quiero decir, que no podemos olvidar que esta crisis nos ha afectado a unas clases, lo que llamaban las clases medias. Hay otra gente que desde la cuna ya venía naciendo y viviendo en crisis, ¿no? Es verdad que ahí ha habido un agravamiento enorme y, por otro lado, lo que vemos es que en esa otra clase que había ido subsistiendo, pues con trabajos, trabajando los dos miembros de la familia, yo diría que es una pobreza muy vergonzante. Claro, porque la familia
que lleva toda la vida intentando sobrevivir, también ha creado lógicamente dinámicas de generaciones de subsistencia, de mala subsistencia. No estoy justificando la indignidad en la que nuestra sociedad en la época de vacas gordas ha mantenido a gran parte de la sociedad, pero el problema que nos estamos encontrando son toda esa masa social que se ha encontrado con que no puede pagar su casa, con que no puede dejar a los niños en el comedor, con que no puede hacer frente a los gastos habituales de luz, de gas, todo eso que luego los estudios han llamado la pobreza energética. Pero todo eso yo creo que ha provocado una hecatombe no solo social, es una barbaridad en un estado como el nuestro hablar del dato que nos daba Intermón de 500.000 personas anuales en pobreza importante, ¿no? Todo eso ha provocado no solo el entrar a formar parte de esta grosera cifra, sino además también un debilitamiento de las posibilidades de reconstruir tu propia vida, ¿no? Nos encontramos como muchas familias que vienen ahora a pedir comida, pues vienen a pedir comida con mucha vergüenza y vienen a pedir comida porque las pensiones son muy bajas, están dependiendo de los abuelos, pero es que además han tenido que abrir la casa, cómo no, decía la señora María el otro día, cómo no, a los nietos, a los hijos de los nietos. Quiero decir que en ese sentido yo creo que la pobreza hoy tiene por un lado un rostro de personas empobrecidas. No podemos obviar que los datos que nos dan son que cada vez hay más ricos, ¿no? O que los bancos, decía ayer la prensa, que han ganado mucho más el año pasado, con lo cual la pobreza es cada vez más empobrecida, y por otro lado también una pobreza lógicamente muy vergonzante, ¿no? Y yo ahí hemos asistido a situaciones en la parroquia pues realmente estremecedoras, ¿no? Cuando, perdonad el ejemplo, cuando un hombre, digo un hombre pues porque es así la realidad, siempre han sido más las mujeres las que se han preocupado de la cazuela, ¿no? Pero cuando entra un hombre muy furibundo y se enfrenta contra todo el mundo y salgo yo, y en ese momento pues también a lo mejor un poco chulescamente le digo que se relaje un poco, que aquí no hay obligación, que vaya a la Junta Municipal, y me dices que está en la Junta Municipal, he montado el pollo que estoy montando aquí, ya han llamado a la Policía Municipal. Bueno, cuando ya somos capaces al menos de llevar a un despacho y creas un clima, bueno, por lo menos de contención y de no agresividad ni por su parte ni por la nuestra, pues el hombre se te echa a llorar. Digo, lo que eso supone, ¿no? Y dice, tengo 3 hijas, no tengo para comer y soy capaz de ponerme el mundo por montera. Quiero decir que esas situaciones que está viviendo gente, aunque sea la definición un poco fea, gente normalizada, que están viviendo esa agresión bestial de lo que provoca la pobreza, nos está llevando, bueno, pues a situaciones, yo creo, de verdadera alarma, ¿no? De cómo la gente lo está pasando muy mal. Claro, lo que pasa es que ese concepto que supongo que tú como profesor, bueno, vamos a relativizarlo, ¿no? Pero ese concepto de la normalidad que hasta ahora parecía una parte, que hubiese un número que nos parecía que era menor de gente que tuviese una situación de pobreza, pero el dato real de 10 millones de pobreza estructural, claro, cuando vosotros tomáis la decisión de intervenir y de denunciar y de trabajar sobre los datos en España y empezar a hacerlo cuando venís de trabajar en otro tipo de sociedades, podemos decir que vamos a un proceso de subdesarrollo, o sea, somos una sociedad en vías al subdesarrollo. Pues la sensación que desde Oxfam Intermón tenemos por la evolución en los últimos años es que es así. Nosotros somos una organización muy pragmática y muy reformista, en el sentido en el que siempre hacemos propuestas constructivas de cambio y pensamos que hay otras opciones de hacer frente a la crisis y de salir con un tipo de sociedad más justa incluso que la que había antes de la crisis. Pero lo cierto es que las políticas que se han adoptado en los últimos años, antes de la crisis y para hacer frente a la crisis, a lo que nos lleva es a esa deriva de sociedad, pues como las que conocemos en países mucho más pobres, más atrasados según nuestro concepto de desarrollo en otros momentos, ¿no? Y eso cambia también el modelo, ¿no? Porque bueno, se habla ya de trabajadores pobres, que en este país es una cosa nueva, o igual tampoco es nueva y no lo veíamos, ¿no? Sí, uno de los problemas fundamentales que están en la base de la exclusión social yo creo que son las condiciones laborales, porque el empleo
se ha convertido en el eje fundamental para obtener recursos económicos. La no obtención de recursos económicos te lleva a la exclusión social. Por tanto, es una concadenación de hechos. Si tú debilitas las posibilidades de negociación colectiva en un puesto de trabajo, estás condenando tus posibilidades también de mejora económica y, por tanto, estás condenado a una posible exclusión social. Ya no depende de ti el permanecer dentro del sistema, sino que va a ser el empresario el que va a decir si estás dentro o estás fuera a partir de unas posibilidades de acceso al mercado de trabajo. Por lo tanto, cambiar las relaciones laborales es fundamental para que este tipo de situaciones no volvamos a vivir lo que están viviendo países latinoamericanos, en el que las posibilidades de negociación son muy escasas laborales porque los sindicatos están muy debilitados, que creo que ha sido un poco también la estrategia del propio sistema, que es desacreditar a los sindicatos para perder capacidad de negociación de los trabajadores y dejar tu capacidad de mano de obra en el capital, básicamente. Con lo cual, además, yo creo que se ha metido un elemento que distorsiona mucho más la realidad, y es que si tú tienes un trabajo con un salario mínimo, eso te dificulta, si no te imposibilita, el poder acceder a los poquísimos recursos públicos, quiere decir, te imposibilita acceder, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, al REMI, ¿no? Con lo cual, claro, te encuentras con muchas situaciones de familias en donde no solo el trabajo, no solo los recursos económicos que vienen a través del trabajo son casi imposibilitadores para poder subsistir, sino que en muchas ocasiones además dificultan el poder acceder a otro tipo de recursos, con lo cual hemos creado pues una estructura formalmente a lo mejor muy bonita, pero muy real respecto a la atención real que a la ciudadanía se le puede servir, ¿no? Y es muy curioso solo el dato, porque nosotros hace 1 año y medio analizamos la tendencia de lo que estaba ocurriendo en varios países de la Unión Europea para ver cómo estaban afectando las políticas de austeridad, que no solo se han aplicado en los países más impactados por la crisis, sino que es una tónica general dentro del seno europeo. Y curiosamente, en la mayor parte de los países, y no solo los sospechosos habituales de Portugal, Grecia, España, Italia, Irlanda, sino también si miramos a Alemania, miramos a Reino Unido, miramos a Bélgica, el fenómeno de la pobreza en activo, es decir, de esas personas con un empleo, pero un empleo precario que no les permite salir de la pobreza, es un fenómeno creciente en toda Europa. Con lo cual también ahí es una alerta de la necesidad de revertir las políticas de empleo en ese sentido, ¿no? Si parece que el problema central es a las políticas de empleo, lo razonable sería ir a intervenir sobre el sistema productivo para garantizar que hay un sistema productivo capaz de absorber a la población del país. ¿Alguna reforma en los últimos años ha ido en esta línea? ¿Vosotros creéis que están trabajándose el conjunto de reformas que se nos ha caído desde Europa y que se aplican, avanzan en esto? ¿Hay luz? Yo creo que han ido en dirección contraria, en debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores. El hecho de que tú tengas que negociar con tu propio jefe las condiciones laborales te debilita mucho, puesto que solamente con señalarte con el dedo estás mañana despedido. Mientras que si tú tienes un sindicato que te representa y que negocia por ti, ya no te identificas como uno, sino que tienes unos responsables, primero que saben mejor que tú negociar y luego que no vas a ser señalado con el dedo y la carta de despido mañana. Entonces yo creo que hay que fortalecer los sindicatos para que puedan negociar de la mejor manera posible nuestras condiciones laborales y luego exigir al gobierno unas políticas sociales que favorezcan la capacidad de los trabajadores. Lo que no puede ser es que una persona que se ha tirado 5 años estudiando una carrera acabe de camarero. Es decir, que el lugar que nos han dejado en Europa... sin trabajo ninguno, sin trabajo, bastante que tenga con estar de camarero con un contrato de 4 horas, a veces trabajando 8 y 10 horas, porque luego los contratos no son por la jornada que realizan. En esto, por ejemplo, que a mí yo lo he hecho también en mi labor de diputada, se denuncia mucho la huida, ¿no?, de la gente que se ha formado universitariamente, pero me preocupaba últimamente más de lo que hablaba Javier, es decir, bueno, es que toda esa gente que ya tenía unas condiciones de riesgos de semi-exclusión por no tener estudios, por haber abandonado los estudios para ir a la obra o porque lo que sea, claro, si a los más formados se les desplaza y se les acaba situando en puestos de trabajo de menor cualificación, ¿qué está pasando con los otros? Claro, pues que esto es como una prensa, ¿no?
Están siendo aplastados. Lógicamente, claro, porque la gente con formación, y que la formación no es una meiga que nos viene y todos asumimos y reconocemos lo necesario que es saber y entender la importancia de la invasión de los godos de la península ibérica. Digo, que eso que no nos importa a nadie y que sigue explicando a muchos chavalillos, o hay un hábitat y una tradición de valorar eso, o eso no se valora por sí, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la presión es muchísima población joven, con formación, que sigue formándose en otras disciplinas que durante un tiempo efectivamente ocuparon, bueno, pues aquellos chavales y aquellas familias que tenían más dificultad de estudiar o menos interés, los PCPIs, los apoyos escolares y los institutos. Además, es que todo eso ha descendido bestialmente. Quiero decir que es que nos encontramos con muchos chavales, yo estoy viviendo con algunos en casa, que tienen dificultades de aprendizaje, en donde antes, nos decían los institutos, en donde antes pues había los profesores de apoyo precisamente para estos chavales que por las razones que fuera, o porque venían de la inmigración, o por complejidad de las familias, tenían más dificultad. Estos chavales tenían ese apoyo para no desengancharse en el caso de la escuela, ¿no? Pero claro, todo eso, además de la presión que va bajando, lo que ha ocurrido es que hemos quitado todo el apoyo que había, ¿no? Nos hemos cargado los planes de formación profesional en los que muchos chavales pudieron no solo engancharse, sino que pudieron aprender una formación. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez más estamos volviendo a ver aquellas imágenes que en algún programa habéis reflejado también, aquellas imágenes de los parques ocupados, en el sentido más bonito de la expresión, ocupados inútilmente, digo, con el ocio absurdo, por cada vez más población en nuestros barrios, porque claro, al final la chavalería, no hay acceso a cursos porque han desaparecido, hay un desenganche porque hay dificultades, pues al final lo que ocurre es que acabamos ocupando y perdiendo el tiempo en las calles o en los parques, en el sentido más de la abuela, con lo malo que eso puede llegar a ser, porque también paralelamente se ha destruido o se ha quitado todo lo que fueron aquellos educadores de calle o educadores sociales que había en las juntas municipales, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos dejando a la gente tremendamente a la intemperie todo el día por tormento y sin un duro en el bolsillo. Pero y no solo lo profesional, han quitado también cualquier relación con las entidades, ¿no? O sea que el tejido civil tiene también unas limitaciones objetivas para poder hacerse cargo de cada vez más gente y a la vez con cada vez menos recursos, ¿no? Y es un drama porque las políticas sociales son tanto más necesarias justamente en los momentos de dificultades. Y lo que nos cuenta de nuevo la experiencia en muchos países es que si durante un periodo de dificultad no hay políticas que vayan dirigidas específicamente a los colectivos más vulnerables o en una situación más complicada, por mucha recuperación económica, que sería muy deseable que haya en el futuro, esas personas no van a poder subirse al tren de desarrollo cuando éste llegue, porque ya han perdido su oportunidad, porque hay un impacto, que lo conoces probablemente mucho mejor que nosotros, un impacto emocional incluso, que mella en las posibilidades que tienen las personas de desarrollarse y de integrarse al final en la sociedad. Con lo cual es justamente, por eso estamos haciendo efectivamente lo contrario de lo que se debería desde el punto de vista del desarrollo. O sea, es la lógica que nos ha llevado a muchas organizaciones a trabajar en países en desarrollo buscando ese desarrollo, es asistir a las poblaciones más vulnerables para que puedan incorporarse en ese tren de desarrollo como el que hemos visto que está ocurriendo en muchos de los países de América Latina, de África, del sudeste asiático. Si no tienen esa atención directa ahora, que es cuando más falta hace, esas personas quedan excluidas de por vida, con lo cual hablamos de 1 o 2 generaciones perdidas irrecuperables, con un coste no solo ético fundamentalmente, sino además social y también económico, si es el motivo económico el que debe ser decisorio a la hora de adoptar ciertas políticas, ¿no? Luis, tú hablabas del elemento familiar, el desenganche personal, toda una serie de factores digamos que componen la situación de pobreza y que afectan a la persona. Hay una clave que a mí me parece que se ha visto también mucho en América Latina y que ahora hemos visto cómo se reincorpora, que es la clave política, ¿no? O sea, si todo esto depende de las decisiones políticas que se toman y la gente está fuera de la condición de ciudadanía, no participa de esas decisiones. Esto es así. Hay también
no digo una conspiración para que la gente no eche a los responsables, pero digamos que interesa también que haya una parte de la población que no sea sujeto político activo y que no exija sus derechos. Sí, yo creo que esa ha sido una de las estrategias, una de las contradicciones del desarrollo del estado de bienestar. En la medida que el Estado se desarrollaba y cubría las necesidades básicas, las personas nos hemos ido desmovilizando. Hace 4 o 5 años nos quejábamos de que la juventud no se movía, precisamente por esa desmovilización social que se había producido. Es decir, ¿cómo podemos conjugar esto? Es decir, queremos un Estado fuerte, pero también necesitamos una sociedad civil fuerte que haga que si en algún momento el Estado se tambalea, la sociedad civil asuma ese rol. Y al mismo tiempo necesitamos una familia que en este momento es quien está cubriendo todas las necesidades individuales, también muy protegida. Hemos hablado muchas veces de la renta básica. El problema es que sí, el REMI es un derecho objetivo, pero es que están tardando 18 meses en Madrid en llegar el dinero a la población, con lo cual después de 18 meses ya no es que estés excluido, es que ya estás fuera al margen de cualquier situación. Entonces necesitamos unas políticas sociales importantes, pero también que permita la participación de los ciudadanos, que se puedan organizar. Necesitamos recuperar los colegios. No es normal que los colegios cierren a las 2 de la tarde y un espacio tan importante. Hay miles de colegios cerrados a las 2 de la tarde. Es decir, mayor derroche de recursos no he visto allí en ningún sitio. ¿Y por qué no están los colegios cerrados y no hay educadores de calle haciendo actividades con esos chavales en el barrio, etcétera, etcétera? Es una decisión política. Perfectamente se podría llevar a cabo. Claro, por eso a mí me parece que, como decía antes, claro, ante una situación de crisis, quiero decir, a mí me da una angina de pecho y en ese momento, de momento, siendo nacional, si soy inmigrante, siendo nacional me llevan al hospital, me hacen todos los cachivaches de urgencias y todas las cosas que haya que hacer, porque es una situación de urgencia vital, ¿no? Claro, en la situación de urgencia actual, eso no, digo, en la situación de urgencia social actual, eso no se da, ¿no? Los recortes son cada vez mucho mayores en aquellas políticas que puedan incidir directamente en la atención urgente a la población. Pero también yo quiero meter otro elemento que me parece que es importante, digo, como autocrítica, si quieres, al tejido social, a lo que quede, o a la ciudadanía. En ese itinerín, yo creo que tenemos que tener cuidado, porque mi sensación últimamente es un poco de miedo hacia todas aquellas prácticas que se están poniendo en marcha, que son necesarias, porque la gente tiene hambre, ¿no? La gente sigue viniendo a buscar 1 kilo de garbanzos. A mí me fastidia el tener, digo, porque me parece que conlleva una prepotencia de quien lo da, una sumisión de quien lo recibe, todo ese discurso que hay que contemplar. Pero no olvidemos desde el tejido social que toda nuestra solidaridad, toda nuestra acción solidaria, nuestro prestar esa ayuda a la población no puede desligarse de toda la acción también reivindicativa y de lucha. Y perdonad, no es publicidad subliminal, pero yo si en algún matrimonio absolutamente indisoluble creo que en el único es en el del anuncio y la denuncia. Porque si no me parece que al final socavaremos todavía mucho más si nos quedamos con todo lo bueno que sea, que no quiero hacer una crítica demagógica, pero si nos quedamos solo en este fin de semana conseguir 26 toneladas del Banco de Alimentos, que es necesario, o si nos quedamos solo en que el Rayo Vallecano, qué ejemplo nos ha dado, en que, digo, porque Ana Boto ya lo anunció, pero imagino que será humo, pero bueno, de momento en que el Rayo Vallecano solucione la situación de Carmen. Eso, que es loable en el ejercicio de la solidaridad ciudadana, me parece que si en sí va solo, creo que podemos indirectamente colaborar en lo que es la responsabilidad de lo público, que no deja ser... Pero eso te preguntaba al principio, cuando la gente está yendo por el kilo de alimentos o cuando pide ayuda, igual que hay, digamos, claramente se ha visto en la plataforma afectada de las hipotecas, que hay también un trabajo en esa línea de esto no es un problema individual, esto es un problema colectivo, esto es un problema que tiene causas y esto es un problema que hay que discutir, que hay que pelear y que hay que organizarse colectivamente. No se trata de que alguien te ayude a ti, a tu problema, sino se trata de que colectivamente se teja una red. ¿Eso está pasando o más bien hay, digamos, un despliegue de gente queriendo echar una mano y haciendo y lo que tú decías, ¿no? Y lo que está pasando es que con nuestra solidaridad tapamos el agujero y evitamos que esto estalle? Yo, mi sensación, así pequeñita, digo que también es un prisma pequeñito, mi sensación es que de momento estamos más en la acción asistencial.
que es fundamental. Yo no quiero criticarla brutalmente, pero creo que nos falta incorporar en esas redes populares que hemos afortunadamente visto en muchos lugares, en muchos barrios y desde luego aquí en Madrid, que toda esa red, que las gentes necesitadas y que la gente que viene a por el carro de comida también se incorpore en la lucha a esa red. Y yo en eso me parece que todavía es poco. Mi sensación es que estamos todavía dando mucho más que siendo capaces de incorporar a esa gente a su propia lucha. Efectivamente, digo, hay iniciativas y hay experiencias que todos tenemos. Nosotros, desde un grupillo de Moratalaz, unos chavales inmigrantes, algunos con papeles, otros sin papeles, han puesto en marcha un huerto, ¿no? Quiero decir que han sido capaces de ellos mismos necesitados poner en marcha dinámicas también de solidaridad. Pero yo creo que en general me parece que todavía es incipiente. Yo, a riesgo de pecar de cierta ingenuidad, sí que soy un poco más optimista, en el sentido de que, por un lado, a las personas directamente afectadas y a las personas que están dando o proveyendo esa asistencia directa, creo que es muy difícil o es ciertamente injusto exigirles más de lo que están haciendo en este momento. Y sin embargo, sí que yo creo que a todas luces, de un tiempo a esta parte, es decir, en los últimos 5 o 6 años, lo que sí que ha habido es un despertar de la conciencia ciudadana. Es decir, si algo positivo trae la crisis a esta sociedad en España es justamente de ese inmovilismo que había entre la gente joven a una implicación mucho mayor desde el punto de vista político, que es de donde tienen que venir las soluciones. Es decir, vale el hacer la asistencia directa cuando es necesario y que cada uno intervenga en la medida en la que considere o en la que pueda, pero hay una reivindicación política. Yo no creo tanto, como decías antes, que haya una intención directa en desarticular a la sociedad para permitir que salga adelante un modelo determinado, sino que es mucho más simple que eso. Hay una serie de decisiones políticas que sistemáticamente, desde hace 30 años, han favorecido a los intereses de unas minorías, de unos grupos pequeños, muy poderosos. No parece casual, ¿no? No parece casual, exactamente. Por eso, pero que no creo ni siquiera que el interés estuviera puesto en vamos a frenar el contrapeso que pueda hacer la sociedad civil. Con alimentar los intereses de quienes estaban en el ajo del negocio les bastaba, y de hecho les ha funcionado hasta que se ha caído el chiringuito. No quiero, nos queda muy poquito tiempo y no quiero cerrar sin una pregunta que me parece relevante. En todo este proceso que ha evolucionado, desde tu punto de vista y el tuyo, Javier, que estáis más en primera línea, ¿hay también una no adaptación de los espacios profesionales y de los servicios sociales y de los estados del bienestar a la nueva realidad de la pobreza? ¿Hay que darle una vuelta a lo que fueron el desarrollo de los servicios sociales en los 80 y empezar con otra perspectiva y con otro planteamiento? ¿O lo único que es que hace falta más recursos? No, yo creo que es fundamental. Hemos tomado un café antes, Javier y yo, y justo estábamos comentando esta situación de los profesionales. Tenemos que volver a reinventarnos porque la situación es nueva, ya lo antiguo no vale. Quería solamente, antes de entrar en lo que planteaba Tania, corremos el riesgo de volver a la beneficencia. Es verdad que con el planteamiento del reparto de alimentos solo y exclusivamente, es verdad y es necesario implicar a las personas en su propio proceso para hacerles partícipes de todo este entramado, si no podemos acabar en esa situación. Los servicios sociales tienen que replantearse su estructura y sobre todo su concepción de cómo ven al otro. Comentábamos que muchas veces para el trabajador social, el cliente que va a los servicios sociales es una persona que va a engañarle para sacar un beneficio. No puede ser una persona en situación de necesidad verle desde esa perspectiva tan negativa. Es una persona que está en una situación tan complicada que tenemos que ser cómplice con él. No es un adversario nuestro. Y muchas veces los trabajadores sociales, en ese rol que nos han dado de control frente a los problemas sociales, para que estos problemas no lleguen a la clase política, nos hemos puesto más del lado de los políticos que del lado del ciudadano. Vemos al ciudadano de esa perspectiva tan peligrosa y yo creo que debemos de empezar a plantearnos, por un lado es nuestra visión del otro y luego las estructuras de los servicios sociales tienen que cambiar. No puede ser que un trabajador social que trabaja con menores tenga un horario de 8 a 3 de la tarde.
Los menores de 8 a 3 están en la escuela. Es a partir de las 5 cuando tiene que empezar mi trabajo. Tenemos que abrir los espacios comunes. Los centros culturales tienen que ser un espacio de encuentro. La universidad tiene que ser un espacio de encuentro para los jóvenes. Y los colegios tienen que ser un lugar para actividades para los menores, donde 4 monitores, 2 educadores o un trabajador social pueden mover todo un barrio simplemente abriendo un colegio por las tardes. No parece tan caro, ¿no? Yo creo que no, es simplemente una cuestión de voluntad política. El argumento que cuando yo estaba educador de calle se nos daban para no abrir los colegios es que había que pagar un conserje para abrir el aula, porque el centro depende del ayuntamiento y como su jornada terminaba a las 2 había que pagarles por las tardes y no había posibilidad de pagar un conserje simplemente para abrir un aula. Y por eso no se hacían actividades en los colegios, aunque hubiera sido en tiempo de verano, en los campos de baloncesto, en el espacio abierto del propio colegio. Yo también creo que hay de todo, pero que los trabajadores sociales como colectivo me parece que se han dejado secuestrar un poco por la mercantilización de los servicios sociales. Quiero decir, a mí me parece, bueno, no me parece, comprobamos día a día muchas veces cómo el trabajador social es esa persona ajena a la realidad de quien lo está pasando mal, que se reviste del poder que da una mesa, que nos da a todos, cada uno en nuestra profesión, y que muchas veces tiene dificultad de entender la realidad que el otro vive. Que no digo justificar en absoluto, sino la realidad que el otro vive, ¿no? Y ahí nos encontramos pues, con actuaciones muchas veces, hablo de la semana pasada, absolutamente inhumanas de un trabajador social entrando a ver la nevera de una casa a ver cómo estaba de limpia. Quiero decir, y yo no discuto de la buena voluntad de esa persona, digo, si la discuto, pero que tendrá algún problema, pero además de ella... Discutamos claro, la utilidad, digo, ¿no? La utilidad y sobre todo la invasión, yo sí creo que la invasión, la persona, el pobre, yo creo que nos han embutido mucho que es pobre porque es tonto, porque ha tenido mala suerte o porque ha sido un vago. Y a mí sí que me parece que hay un prejuicio muy generalizado entre, trabajadores sociales o pseudoempresas de trabajo social, en las supuestas ONGs al servicio del gobierno, del povo que quede. Yo creo que hay un prejuicio de que la persona que viene con una necesidad viene un poco a buscarme las vueltas a ver qué me puede sacar. Y yo en ese sentido me parece, creo, hablabais antes de la criminalización, que hay una criminalización no solo penal, sino una presunción de culpabilidad en la persona que se acerca a los servicios, que tiene necesidad de apoyo social. Se nos ha agotado el tiempo y os voy a pedir a cada uno que deis pinceladas muy rápidas sobre 3 ejes. Cómo se atiende la emergencia de la que hablaba Javier, cómo cambiamos esta composición de criminalización y cómo recuperamos a la ciudadanía entendiendo que hay un elemento que no es individual en la situación de pobreza, y cómo acabamos con este camino al subdesarrollo, ¿no? Esos 3 ejes, ¿cómo lo veis? No es fácil. Sí, para terminar rápido. Así, para terminar rápido un examen. Bueno, yo creo que en cualquier caso lo que sí que tenemos que proteger que no haya más excluidos sociales. Yo creo que la renta básica familiar puede ser un elemento fundamental, pero no puede tardar 18 meses en concederse, tiene que ser inmediatamente porque los problemas son inmediatos y por tanto la necesidad de solventarlos tiene que ser inmediato. Hay que fortalecer a las personas más débiles, intentando trabajar sobre sus potencialidades y no solamente sobre sus necesidades, que hasta ahora el Estado lo que ha hecho ha sido satisfacer necesidades, pero no mirar las potencialidades del individuo. Tenemos que hacer otra visión del individuo y exigir al Estado que el Estado somos todos y por tanto tiene que estar al servicio de los ciudadanos, si no los ciudadanos pueden quedar al margen del propio sistema. Sí, yo creo que es difícil resumirlo mejor, pero bueno, lo que estamos proponiendo desde Oxfam Intermón es intervenir fundamentalmente en la política fiscal con sus 2 caras, desde la recaudación y desde el gasto, la inversión pública. La recaudación, trabajar en sistemas fiscales justos, es decir, que cada uno contribuya según su capacidad y su riqueza real, tanto individuos como empresas, para conseguir recaudar y conseguir retomar, digamos, la sensación de justicia dentro del compromiso que todos tenemos a la hora de financiar las políticas públicas y luego dirigir esa inversión
recaudada hacia políticas públicas que garanticen directamente la protección social, que en este caso serían aquellas políticas dirigidas a asistir directamente a estas personas que están en situación de pobreza o exclusión, más la política de educación y la política de sanidad y política de empleo, como decíamos antes, no cualquier tipo de empleo, sino empleo digno que realmente permita a las personas desarrollarse en plenitud. Lo habéis dicho yo. La urgencia me parece que se tiene que trabajar y atender las personas, y desde luego mucho menos la institución con una persona. No nos podemos relacionar desde las dificultades, porque solo veremos negatividades. Los ciudadanos, aunque sean pobres, tienen un montón de capacidades y un montón de necesidades, pero un montón de potencialidades. Yo creo que hay que ayudar a empujar a redescubrirlas y hacerlas emerger, ¿no? Porque es verdad también que las dificultades a veces, lógicamente, ¿no? Pues te ahogan, es natural, ¿no? Por otro lado, también yo creo que es importante que la intervención social o política social sea mucho más comunitaria, mucho más social, porque si no al final lo que estaremos haciendo, que señalaba Luis al inicio, es seguir fragmentando la ciudadanía. Y yo tengo mi problema, pero si me lo soluciona X, pues ya salvo mi problema. No, aquí no hay un problema individual, hay un problema social y socialmente tenemos que hacer frente a él. Y luego, señalaba ella, ¿no? Claramente tiene que haber un cambio de política fiscal, económica, como la queráis llamar, yo soy legoneso, ¿no? Pero el otro día nos daban una cifra que a mí la tomé y volví a escucharla, porque que hablaba de 78.000 millones de euros en paraísos fiscales. Sí, yo eso en pesetas, que todavía me entiendo, no sé, pero debe ser una barbaridad. O ayer nos decía el informe anual de ayudas públicas que cada español hemos prestado al Estado, o sea, el Estado ha prestado a los bancos de cada español 2.990 euros. Quiero decir, a mí me parece que la política fiscal económica, bueno, es que como la abuela cuando cosía el agujero del calcetín, hay que darle la vuelta, ¿no? Porque esto es una barbaridad. Y se puede hacer, además, no es tan complicado. Por eso que el estudio de Intermón dice, bueno, vosotros sabéis, ¿no?, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Pues me imagino que se ha hecho en otras ocasiones, en otros países, en otros momentos de la historia, se puede hacer. Es cuestión de tener voluntad política y dejar de servir a ciertos intereses para servir a los intereses de la ciudadanía. Y que la ciudadanía, perdona, que no olvidemos nunca que las personas pobres son personas. Y que a mí me parece que eso a veces en las cifras, en los programas, en los despachos, lo podemos olvidar sin mala voluntad, pero con cierta facilidad, ¿no? Bueno, se nos ha pasado el tiempo, yo creo que podríamos seguir una hora profundizando en el trabajo. Me quedo con una composición de cosas que habéis dicho más o menos entre los tres al final. Tenemos un problema social que hay que afrontar socialmente, no hay que romper la lógica del problema individual y de esa criminalización del individuo. Hay que poner al poder político al servicio de la mayoría de la gente y las necesidades de la gente, y en definitiva parece, y esto lo ha dicho Javier, que hay que darle la vuelta al calcetín de la desigualdad en la que vivimos, porque si no podremos seguir adelante como sociedad y mirarnos dignamente entre todos. Ha sido un placer, os agradezco muchísimo haber participado en Tuerca Distrito Federal y a seguir luchando contra esta desigualdad. Gracias. Muchas gracias.